Hola maestros, en este video quiero compartirles mis materiales de apoyo para la primera sesión de Consejo Técnico Escolar, ahora para el nivel de primaria. Recuerde que la versión PDF y con marca de agua la encuentra en la descripción de este video y en el primer comentario, y la versión completamente editable para que usted haga los ajustes pertinentes la encuentra en la pestaña de comunidad y en el caso de mi canal de YouTube y en la pestaña de suscripciones, de mis suscripciones en Facebook, si usted es colaborador, ya sea en Facebook o bien en YouTube. De igual manera, en la descripción de este video encuentra un enlace para unirse a mi grupo de WhatsApp para que no se pierda de estos materiales y ahí pueda estar oportunamente informado. Bien, vamos a iniciar con este material, lo que he elaborado para ustedes. Aquí en mi presentación, maestros, les agregué la agenda sugerida en las orientaciones para esta primera sesión de consejo técnico, que se centra en tres puntos, tres elementos: la implementación del plan de estudio para educación preescolar, primaria y secundaria y su vinculación con los libros de texto gratuitos, la gestión escolar y asuntos particulares de la escuela y los libros de texto gratuitos como tema de interés nacional. Ya ustedes en colectivo aquí determinan cuánto tiempo destinarán para cada uno de estos temas sugeridos, abordar temas adicionales o bien omitir alguno de ellos dependiendo de su contexto, dependiendo de sus necesidades. ¿Cuál es el propósito general para esta primera sesión ordinaria de Consejo Técnico Escolar? Sistematizar la práctica docente y valorar la planeación didáctica, esto como ejercicio de formación continua en la implementación del Plan de Estudio 2022. Recordemos que desde el ciclo escolar anterior hemos estado en los consejos técnicos y en los talleres intensivos de formación continua en un proceso de apropiación del Plan de Estudio 2022, de tal forma que estuvimos viendo incluso los rasgos del perfil de egreso, los ejes articuladores, los campos formativos para en esta nueva escuela mexicana. Estuvimos en ese proceso de apropiación, pero durante ese proceso nosotros estamos trabajando, estábamos analizando y revisando un documento de trabajo. Esto en cuanto a los contenidos para el momento de elaborar nuestro programa analítico y el plano didáctico, nuestra planeación de clase. Ahora, lo que se busca es avanzar en la transformación educativa, en la transformación social sustentada en el humanismo mexicano, el derecho humano a la educación y la justicia social, con esta implementación del Plan de Estudio 2022, ya en forma. Contamos con tres propósitos específicos. El primero de ellos es valorar y dar seguimiento al programa analítico, a la planeación didáctica y el uso de los libros de texto gratuitos. Es decir, este propósito específico está centrado en estos tres elementos: que valoremos y demos seguimiento a nuestro programa analítico, revisemos, realicemos los ajustes correspondientes. Lo mismo con nuestra planeación de clase para ver qué ajustes es necesario realizar, qué acuerdos vamos a tomar y sobre el uso de los libros de texto. Profundizar en aspectos teórico-metodológicos del Plan de Estudio 2022 y los programas de estudio, en este caso de la fase 1 a la 6, en la articulación de sus elementos centrales para promover la formación situada de las y los docentes y dar cauce a la gestión escolar con base en la problemática específica de cada plantel. Esos son los propósitos específicos para esta sesión. En cuanto a la implementación del plan de estudio para, en este caso, educación preescolar, primaria y secundaria y su vinculación con los libros de texto. Les decía hace un momento que desde el ciclo escolar anterior, 2022-2023, nosotros como colectivo hemos tenido estos procesos de formación y apropiación del plan de estudio, que en primera instancia estábamos en este proceso de apropiación, pero la información que teníamos era de que solamente arrancaba primer grado de primaria. Quizá desde ahí fue el error, porque si nos hubiesen informado que no solamente iba a primer grado, sino todos los grados, en algunos casos, en algunos colectivos, hubiese habido mayor compromiso por parte de los compañeros, porque en algunas situaciones lamentablemente se daba, que se preocupe el de primero, porque él es el que va a iniciar. Yo todavía faltan más ciclos escolares para yo iniciar y no hubo esta apropiación, no hubo este trabajo. Ya para finalizar el ciclo escolar se nos informa y entonces ya hubo
otra situación respecto a la disposición que se tenía para esta apropiación del Plan de Estudio 2022. Del programa de estudio, en este caso de los programas sintéticos, lamentablemente no estaban de manera oficial y teníamos un documento de trabajo. No hubiese habido problema si no hay cambios respecto al documento de trabajo y el publicado en el Diario Oficial de la Federación. Pero lamentablemente hubo muchos cambios en cuanto a los contenidos y procesos de desarrollo y aprendizaje. Entonces, el trabajo que habíamos realizado en la construcción de nuestro programa analítico prácticamente era con base en un documento de trabajo. Nos publican el programa sintético en el Diario Oficial de la Federación, tiene cambios respecto al programa de trabajo, al documento de trabajo, y entonces esto nos vimos envueltos en un conflicto de que teníamos que revisar cuáles eran esos cambios para realizar los ajustes a nuestro programa analítico. Entonces, nosotros concretamos, sí, la construcción de un programa analítico efectivamente, pero de acuerdo a un documento de trabajo. Avanzamos en la planeación didáctica. Después de que ya se publicó los programas sintéticos oficiales, hicimos los ajustes correspondientes. La Secretaría nos da un documento donde se nos informa cuáles son los cambios, cuáles son los ajustes, en este caso de un documento de trabajo al programa analítico oficial. En la fase intensiva de Consejo Técnico, nosotros avanzamos en la planeación didáctica, considerando preferentemente las 4 metodologías sociocríticas de aprendizajes por proyectos. Recordemos que son el aprendizaje basado en proyectos comunitarios, el aprendizaje basado en indagación con enfoque STEAM, el aprendizaje servicio y el aprendizaje basado en problemas. Esas son las 4 metodologías sociocríticas sugeridas en este caso, implícitas en los libros de texto gratuito. Cuando nosotros elaboramos nuestro programa analítico, consideramos 3 planos. El primer plano fue la lectura de la realidad. Este plano, en este momento, en este Consejo Técnico Escolar, lo podemos actualizar porque el análisis del contexto socioeducativo que teníamos era con base en los grupos, en las características del ciclo escolar anterior. Ahora, en este ciclo escolar que hemos elaborado un diagnóstico o que está en proceso ese diagnóstico en algunos contextos, pues nos damos cuenta de que hay algunos aspectos que no son los mismos respecto a lo que teníamos el año pasado. Tenemos alumnos de primer grado que realizamos el diagnóstico y nos enfrentamos a una realidad distinta a la que teníamos el ciclo escolar anterior. Entonces, en esta lectura de la realidad, nosotros realizamos un análisis del contexto socioeducativo de la escuela. De ahí partimos para la configuración de nuestro programa analítico. Después tenemos la etapa del plano de la contextualización. Aquí en el plano de la contextualización es cuando nosotros tomamos los contenidos del programa sintético, ya el publicado en el Diario Oficial de la Federación. Usted lee el contenido para el grado, para la fase, lee el contenido, lo contrasta con la lectura de la realidad. Esta lectura de la realidad lo contrasta y dice, ese contenido yo lo puedo trabajar perfectamente porque la lectura de la realidad, en este caso, el análisis del contexto socioeducativo de mi escuela, sí me permite trabajar ese contenido así como lo propone la Secretaría de Educación Pública a nivel federal. Perfecto. Entonces, lo que yo voy a hacer en este plano de mi programa analítico es la integración curricular y la contextualización. ¿Qué estoy haciendo? Agregar del programa sintético a mi programa analítico contenidos sin ajuste. ¿Por qué se llaman contenidos sin ajuste? Porque ese contenido tal cual está en el programa sintético lo estoy pasando a mi programa analítico, gracias a que la lectura de la realidad me permite trabajarlo así como está propuesto. Pero va a haber otros casos en los cuales yo reviso otro contenido y ese contenido, al momento de darle lectura y al momento de contrastarlo con la lectura de la realidad, en este caso, el análisis del contexto socioeducativo de mi escuela, me doy cuenta que ese contenido yo no lo puedo abordar, yo no lo puedo trabajar como lo propone la federación, como está propuesto en el programa sintético.
Entonces, a ese contenido yo lo tengo que adaptar, yo lo tengo que ajustar para poderlo trabajar en mi escuela. Y ese contenido que yo adapté, ese contenido que yo ajusté, se llama contenido contextualizado, porque ya estoy tomando en cuenta la comunidad, ya estoy tomando en cuenta mi territorio para poder abordar ese contenido. Y finalmente, tenemos la posibilidad de agregar nuevos contenidos en este plano de contextualización. ¿Cómo que nuevos contenidos, profe? Recordemos que los contenidos y procesos de desarrollo y aprendizaje propuestos en el programa sintético para mi grado, para mi fase, es lo que sugiere, en este caso, la Secretaría de Educación Pública. Pero yo, en mi escuela, en mi plantel, tengo una realidad que puede ser distinta a la visión que tiene la Secretaría de Educación a nivel federal. Y entonces, yo como profesor, yo como escuela, tengo que responder a las necesidades, a ese análisis del contexto socioeducativo que vive mi escuela. Y yo puedo agregar contenidos para atender esas necesidades, esas situaciones que están presentes en mi plantel. Esos contenidos que yo voy a agregar los tengo que justificar y para justificarlos ahí es donde yo retomo la lectura de la realidad, porque sería mi argumento para yo poder incluir esos contenidos nuevos. ¿Qué tipo de contenidos nuevos son los que yo puedo agregar? Contenidos de recuperación académica. Es decir, el programa sintético me sugiere que aborde estos contenidos, pero mis alumnos antes de poder lograr esto necesitan esto otro. Entonces ahí, y eso otro no viene en el programa sintético, entonces voy a trabajar eso y voy a incluir eso. Contenidos de recuperación académica, contenidos de atención socioemocional. Si en mi contexto hay una situación de violencia, hay una situación que implique que brinde una atención socioemocional a mis alumnos y no hay un contenido, un proceso de desarrollo y aprendizaje que me permita guiar, yo lo voy a incluir, yo lo voy a agregar, yo lo voy a atender. En ese proceso de contextualización, por lo tanto, nosotros como profesores en nuestro programa analítico hacemos la integración curricular y la contextualización. Y en esa contextualización nosotros agregamos contenidos sin ajustes respecto al programa sintético, contextualizados respecto al programa sintético y contenidos nuevos que no aparecen en el programa sintético, pero los vamos a agregar a nuestro programa analítico. Les menciono esto porque el programa analítico es la parte más importante para este ciclo escolar de nuestro trabajo. De él depende la planificación, de él depende todo lo que vamos a realizar. Y el programa analítico debe entenderse como este proceso, como este documento activo, es decir, no es un documento estático que lo hicimos y ya lo dejamos ahí empolvarse y ya no lo retomo, no lo modifico, no. Cada mes nosotros lo vamos a estar revisando, cada mes nosotros lo vamos a estar actualizando, cada mes nosotros vamos a estar viendo de qué manera vamos a ir complementando nuestro programa analítico en este proceso de la integración curricular y la contextualización, dependiendo cómo se vaya comportando la lectura de la realidad, el contexto socioeducativo de nuestra escuela. Y el tercer plano es la formulación del programa. Aquí en la formulación del programa, recordarles que si usted tiene como referencia los documentos, el diseño creativo, documentos de trabajo en los consejos técnicos del ciclo escolar anterior, aquí se llamaba codiseño. Eso era en el pasado. La Secretaría va haciendo ajustes durante el proceso y ahora en los documentos oficiales, que es el libro para el maestro y la maestra, el libro sin recetas, se menciona que todo esto es un proceso de codiseño. Y el tercer plano, en el tercer plano, se llama ahora formulación del programa. Aquí en esta formulación del programa se establece la secuenciación. ¿Qué contenido voy a trabajar primero? ¿Qué contenido voy a trabajar después? ¿Qué contenido voy a trabajar posteriormente? Y finalmente, ¿qué contenido voy a trabajar? ¿Por qué? Porque el orden en el que aparece en el programa sintético no es un orden sugerido. No es que ese es el orden que yo tenga que trabajar los contenidos. Simplemente es por redacción, por estructura. Ahí está ese orden. Pero
La secuenciación de los contenidos, qué contenido voy a trabajar primero, qué contenido voy a trabajar posteriormente, va a depender de mí como docente. Y usted y yo podemos tener una secuenciación completamente distinta. ¿Por qué? Porque la realidad así lo demanda. En este caso, la lectura de la realidad, el contexto socioeducativo de nuestras escuelas. Entonces, la secuenciación la va a establecer usted, profesor, en su programa analítico. Usted va a determinar qué contenido va a trabajar primero, cuál después, cuál posteriormente. La temporalidad, en qué trimestre, en qué periodo de evaluación, si es en el primero, en el segundo, en el tercero, va a trabajar estos contenidos, cuánto tiempo se va a llevar para esos contenidos. Es decir, la formulación del programa, aquí se establece la secuenciación y la temporalidad para definir cómo se abordarán a lo largo del ciclo escolar. Esto es el programa analítico. Esto es el programa analítico. Ya una vez que tenemos eso, ahora sí pasamos al plano didáctico. Ya en el plano didáctico, ahora sí yo voy a elaborar la planeación. El plano didáctico ahora sí es la planificación de clase, la planeación por proyectos. Entonces, es importante que ustedes en esta primera sesión de consejo técnico hagan énfasis en su programa analítico, en identificar que su programa analítico cuente con los elementos que corresponde. Por ejemplo, un elemento que integra el programa analítico es el diagnóstico de su grupo, diagnóstico de los saberes de la comunidad, la contextualización de los contenidos del programa sintético en función de su experiencia docente. Lo que les decía, la incorporación, la integración curricular de esos contenidos. ¿Cómo voy a trabajar los contenidos? Eso yo lo defino en mi programa analítico. La incorporación de problemáticas, temas, asuntos comunitarios, tanto locales como regionales, que sean pertinentes para el abordaje de los contenidos. La consideración de uno o más ejes articuladores en la programación de los contenidos. Recuerde que los ejes articuladores juegan un papel muy importante para lograr la integración curricular. Dentro del programa, dentro de su programa analítico, dentro de los contenidos de cada campo formativo, usted va a identificar que, por ejemplo, para el campo formativo de lenguajes, hay contenidos que guardan dentro del mismo campo formativo de lenguajes una relación directa y que perfectamente con solo darle lectura al contenido, usted dice, este contenido yo lo puedo trabajar con este otro contenido y este otro contenido a través de un proyecto. Perfecto. Pero va a haber otros contenidos en los cuales, incluso dentro del mismo campo formativo, dice, este contenido y este otro contenido no lo puedo trabajar en el mismo proyecto. O entre distintos campos formativos, este contenido y este contenido de este campo contenido del campo formativo de lenguajes, este saberes y pensamiento científico, pues no los puedo trabajar a través de un proyecto. Entonces, ahí es donde intervienen o juegan un rol importante los ejes articuladores, porque los ejes articuladores vienen a ser esta posibilidad de articular, de lograr la integración curricular. Los ejes articuladores hacen referencia a situaciones de la vida real, con lo cual nosotros podemos utilizarlo como argumento pedagógico para el énfasis que le vamos a dar al proyecto. Ejemplo, vida saludable. Identifico cuáles contenidos puedo darle el énfasis a vida saludable y hago un proyecto relacionado con vida saludable y ya estoy trabajando esos contenidos que en primera instancia no guardaban una relación directa entre ellos. Y entonces ya es la forma en la que yo lo puedo hacer. Los ejes articuladores me permiten darle énfasis a un proyecto. ¿De qué manera voy a abordar los contenidos a través de un eje articulador? Entonces, nosotros para cada uno de los contenidos identificamos ejes articuladores, dos, tres ejes articuladores, según sea el caso. Entonces, estos ejes articuladores me permiten darle este énfasis al trabajo de los contenidos. La distribución y la secuenciación de los contenidos a lo largo del ciclo escolar, la temporalidad, lo que les decía, establecer que dentro del programa analítico ya esté establecido qué contenidos va a trabajar primero, qué contenido va a trabajar después, en qué momento, cuánto tiempo se va a destinar para ello. Orientaciones didácticas generales. Esto se va actualizando cada mes que estemos en consejo técnico. Es que yo pensé que me iba a llevar tanto tiempo. Es que yo tenía contemplado este contenido hasta allá, hasta el final, pero no, lo tengo que abordar antes. Se van realizando estos ajustes. Las orientaciones didácticas generales sin llegar a la planeación didáctica, porque recordemos que el programa analítico no es una planeación. Y las sugerencias de evaluación formativa, ¿de qué forma
a partir de los saberes de la experiencia docente, voy a estar realizando la retroalimentación a mis alumnos. Entonces, estos son los elementos que integra nuestro programa analítico y que tenemos que cerciorarnos de que estén presentes en nuestro programa analítico. Respecto a la secuenciación y la temporalidad, quiero compartir a usted, maestra, a usted, maestro, que me apoya como colaborador, ya sea en mi página de Facebook o en mi canal de YouTube, esta distribución, estos materiales para que usted haga la distribución y la secuenciación de los contenidos. Son documentos, hojas de cálculo de Google, se requiere acceso a Internet para poder editarlas, para poderlas trabajar, donde usted ingresa y determina en qué momento va a trabajar los contenidos. Primero déjeme le muestro dónde los le encuentra. Si usted es colaborador en mi página de Facebook y aquí en mi página de Facebook usted se suscribió a través de este botón, hay una pestaña aquí en Facebook donde dice publicaciones, centro de suscripciones, información, menciones y demás. Aquí donde dice centro de suscripciones. Si usted es colaborador, todos los materiales que son exclusivos para usted como colaborador, si usted tiene dentro de su nombre y este icono, este corazoncito, este escudito, quiere decir que usted es colaborador, ingresa aquí a centro de suscripciones y ahí en centro de suscripciones encuentra los materiales que he compartido para ustedes, para cada uno de ustedes. Entonces usted va a bajar, aquí va a encontrar todo lo que históricamente se ha compartido. Entonces, aquí usted va a encontrar los materiales. Usted le da clic aquí en ver más y aquí va a encontrar los materiales para poder ingresar a la dosificación de contenidos. Si usted es colaborador en YouTube, le dio al botón de unirme y ahí en el botón de unirme eligió el nivel de colaborador de mis apuntes, se va a ir a la pestaña ya sea de comunidad o de miembros, cualquiera de esas dos pestañas, y ahí en la pestaña de comunidad usted va a revisar y ahí encuentra todos los materiales. Todos los materiales ahí los encuentra usted disponibles. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la versión en PDF para los del nivel de colaboradores y la versión editable para los que son del nivel de colaborador mis apuntes. Aquí ustedes encuentran el material. Le dan aquí en leer más y aquí encuentra los que corresponden a su grado. Usted simplemente le da clic y entonces ya va a poder abrir el documento. Ya una vez que abrió el documento y que creó una copia, usted va a poder observar que está por campo formativo, lenguaje, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedades, de lo humano y lo comunitario, y vienen los contenidos, el proceso de desarrollo y aprendizaje, y vienen tres especies de columnas para el primer periodo de evaluación, para el segundo periodo de evaluación, para el tercer periodo de evaluación, y usted lo único que hace es determinar la secuenciación y la temporalidad, qué contenidos va a trabajar primero, en qué mes lo va a hacer, simplemente va a marcar las casillas y de esa forma usted ya tiene una visión horizontal del trabajo de los contenidos. Este es un obsequio y como les mencionaba, es un obsequio para los maestros que me apoyan como colaboradores. Bien, continuamos. Para iniciar con el trabajo de esta primera sesión de consejo técnico y dar continuidad al trayecto formativo, se sugiere que se retomen los elementos necesarios para el seguimiento y la evaluación de la planeación didáctica que elaboraron el primer mes. Recordemos que en el mes de agosto, en la fase intensiva de consejo técnico escolar, nosotros realizamos la planeación del primer mes. Vamos a identificar, vamos a retomar esas planeaciones, los elementos de esas planeaciones. Primero, identificar el o los contenidos y sus procesos de desarrollo y aprendizaje que seleccionamos para trabajar. El o los proyectos y la metodología que utilizamos. La organización de las actividades de aprendizaje. La posibilidad que le dimos de uso de los libros de texto, cómo estuvimos usando los libros de texto dentro de la planeación, los ejes articuladores que consideramos y la evaluación formativa que incluimos dentro de nuestra planeación. Esos son los elementos necesarios para poderle dar seguimiento y para poder evaluar nuestra planeación didáctica del primer mes. Si usted aún tiene dudas sobre las metodologías didácticas, le recomiendo que revise estos videos.
Aquí en estos materiales que les comparto viene el hipervínculo. Usted simplemente le da clic a la imagen de la metodología en la cual todavía tiene dudas y va a poderlo llevar directamente al video donde de manera general se aborda en qué consiste esta metodología didáctica sugerida. Y de esa manera usted pueda revisar esos videos en caso de que aún tenga dudas. De igual manera, maestro, comentarle que el doctor Alex Dubé me invitó a colaborar con él en un taller de planeación por proyectos. Será el sábado 7 de octubre, domingo 8 de octubre. El sábado 7 de octubre vamos a ver aprendizaje basado en proyectos comunitarios y proyectos con enfoque STEAM. Y el domingo 8 de octubre vamos a ver el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje servicio. Es sábado 7 y domingo 8 de octubre a las 10 de la mañana a través de Zoom y el material y las sesiones se quedan grabadas. Les comparto en la descripción de este video y en el primer comentario el enlace al formulario por si ustedes se quieren inscribir a este taller en el que voy a estar colaborando con mi amigo Alex Dubé, el doctor Alex Dubé, este taller de planeación por proyectos. Dentro de las orientaciones para la primera sesión ordinaria de Consejo Técnico se sugieren ejes de análisis para el seguimiento de la planeación didáctica que realizamos este primer mes. El primer eje de análisis es el diseño de la planeación didáctica. Y para ello nos comparten una serie de preguntas para guiarnos en este análisis, en este seguimiento a la planeación didáctica. La primera pregunta es, en el proceso de codiseño del programa analítico, ¿fue necesario incluir nuevos contenidos o procesos de desarrollo y aprendizaje? Al inicio les explicaba en qué contextos estamos nosotros como colectivo, en mi caso, que les comparto, agregando contenidos nuevos o procesos de desarrollo y aprendizaje. Aquí ustedes van a analizar si en su caso también lo hicieron y en caso de que así haya sido, ¿qué motivó que ustedes incorporaran esos contenidos o esos procesos de desarrollo y aprendizaje? ¿Qué tipo de vínculos se establecieron entre la planeación didáctica y los libros de texto gratuitos? ¿Cómo lograron esa vinculación para incluir los libros de texto dentro de la planeación didáctica? Unas preguntas aquí interesantes para el análisis es, ¿ustedes, sus alumnos, ya se llevan los libros de texto, apenas los están entregando? ¿Cómo se está abordando? Sobre todo por todo el tema de los libros de texto que se han estado abordando en las escuelas. Otro eje de análisis es el desarrollo de la planeación didáctica. ¿Qué funcionó bien de su planeación? ¿Qué pueden mejorar de su planeación? ¿Cómo vivieron la implementación de los proyectos? ¿Están en marcha los proyectos? ¿Actualmente están trabajando algún proyecto? ¿De qué manera el desarrollo de esta planeación favorece la formación de un nuevo tipo de ciudadano que sea más crítico, más inclusivo, más solidario, más respetuoso con el entorno y democrático? Son algunas de las preguntas que nos van a servir de guía para el seguimiento de la planeación didáctica que realizamos el primer mes. Otro eje de análisis para el seguimiento son los libros de texto gratuitos y su papel histórico. En este caso, cómo han contribuido los libros de texto gratuitos a una política pública nacional en términos de educación con justicia social y equidad. Es decir, el hecho de que todos los alumnos de nuestro país tengan materiales, tengan libros de texto y no solamente aquellos que por su situación social, económica, tengan acceso a un libro de texto e información, sino que todos puedan tener mínimo los libros de texto gratuito para obtener información, para tener acceso a información, documentarse y demás. Va orientada hacia allá esta pregunta. ¿Qué se debe tomar en cuenta para mejorar su vinculación y el uso con la planeación didáctica? ¿Qué debemos de tomar en cuenta en este caso de los libros de texto gratuitos? Se propone también, maestros, que revisen el video Avances y desafíos de la planeación didáctica y el uso de los libros de texto. Este de aquí, ustedes pueden ingresar a ese video a través de este hipervínculo o a través de este enlace. Es un video en el que la maestra Erika Hernández Mendoza, ella maestra de educación primaria, narra sus experiencias al momento de diseñar la planeación didáctica del primer mes. La intención de este video es de que usted contraste cómo lo está haciendo la compañera maestra Erika, cómo lo hizo ella, cómo lo está haciendo usted, que identifique en este video los elementos en común. Ah, mira, yo también le hice igual que la maestra, yo también tomé en cuenta esto al igual que la maestra. Y los elementos, las diferencias. No, yo no lo hice de esa forma, yo hice de esta otra. No, yo tomé en cuenta esto respecto al proceso que se usaron, que ustedes realizaron. Esa es la intención de analizar, de revisar ese video.
Es importante, maestros, que en consejo técnico se favorezca entre el colectivo docente el intercambio de experiencias y saberes respecto al diseño de la planeación didáctica. En su colectivo hay compañeros que tienen mayor experiencia, mayores saberes en la forma en la que ellos diseñan su planeación didáctica, el desarrollo de los proyectos y cómo han utilizado los libros de texto gratuito. Entonces, lo que se busca es que se dé el espacio para intercambiar experiencias, para intercambiar saberes, con la finalidad de identificar las mejores prácticas. Ah, mira, este maestro de primero lo está haciendo excelente, el maestro de segundo, esta estrategia que está utilizando es muy buena. Todo esto para contribuir al avance de los procesos y utilizar a ese compañero maestro como referente esa buena práctica que está realizando. Recordemos que este es un proceso de aprendizaje colaborativo. Capacitación por parte de la Secretaría de Educación Pública, no se confíe mucho, maestro. Y si la llega de haber, regularmente se van a llenar los espacios de la Dirección de Formación Continua, el taller, el curso, el diplomado, y no va a haber ese espacio para todos, que todos nos podamos inscribir. Entonces, tenemos que reconocer que este es un proceso de aprendizaje colaborativo. Yo voy a aprender de mi compañero, yo voy a aprender de las buenas prácticas que realiza mi compañero, en el que todos vamos a aprender de todos. Por ello, es necesario que cada docente comparta cómo construyó su planeación didáctica y sus proyectos escolares. De esa forma usted va a decir, ah, mira, yo no había tomado en cuenta ese elemento. Ah, mira, esta otra sugerencia que realiza el profesor, yo no la había considerado. Entonces, de eso se trata este aprendizaje colaborativo. De igual manera, la manera en la que resolvieron, de igual forma, la manera en la que resolvieron los retos a los que se enfrentó. Y a partir de valorar y de reflexionar en torno a la aplicación de la planeación didáctica que elaboraron por grado para el primer mes de clase, se propone que continúen con el diseño de lo que resta del primer periodo, es decir, hasta la última semana de noviembre vamos a continuar con la planeación didáctica. Para la consolidación de la planeación didáctica y el diseño de proyectos maestros, también se sugiere una lectura, la cual puede ser individual o colectiva. Esta lectura es interdisciplina en la nueva escuela mexicana. Es del libro, un libro sin recetas para la maestra y el maestro, de la fase 4. Se encuentra esta lectura en la página 11 a página 21. Y durante la lectura se sugiere recuperar categorías, nociones o conceptos que de manera individual o colectiva consideren necesarios u orientadores para su planeación didáctica y el desarrollo de proyectos. Confrontar los esquemas de lectura con experiencias y saberes. Reflexionar en torno al tratamiento interdisciplinario necesario en la planeación didáctica en los proyectos de las y los docentes de diferentes disciplinas que conforman campos formativos y desarrollar la problematización que en el contexto se plantean. Las problematizaciones. Aquí referente a las problematizaciones, nos hemos dado cuenta que hay una confusión entre problematizar y seleccionar problemas para realizar nuestra planeación. Mi amigo y compañero Edgar Valladares hizo un video muy interesante donde aborda el origen de esta confusión, cómo se ha dado y en qué consiste problematizar de acuerdo a los documentos oficiales. Aquí a través de este enlace usted va a poder revisar el video de mi amigo Edgar Valladares, donde va a consultar en qué consiste problematizar. Se lo recomiendo mucho que lo revisen. Quizá usted está en esta duda en cuanto a cómo desarrollar la problematización y ese video, créeme que le va a dar una idea clara, maestro. Como se mencionó anteriormente, los libros de texto gratuitos son una herramienta que se propone en interacción con los elementos de la nueva escuela mexicana. Por ello, se les invita a que se ponga especial atención en incluir los libros de texto en nuestra planeación didáctica. Algo importante, maestros, para este consejo técnico escolar es un reto que mi colectivo y yo nos enfrentamos al momento de elaborar la planeación didáctica en este primer mes. Era de que cuando nos reuníamos y cuando estábamos haciendo la planeación, pues nosotros teníamos la familia de libros de texto. Y al momento de consultar la familia de libros de texto, pues invertíamos mucho tiempo, era muy cansado estar revisando los contenidos, las propuestas de los libros de texto para ver qué contenido iba a trabajar, a partir del contenido que yo había seleccionado para trabajar, qué proyecto
es el que sugiere el hacer y ver si ese proyecto atiende mi contexto, mis necesidades, o yo tengo que hacerle ajustes o elaborar uno propio. El resto de los libros, múltiples lenguajes y nuestros saberes, encontrar el contenido que me permitiera profundizar en ese contenido, que me permitiera ampliar la información de ese contenido, ese proceso de desarrollo y aprendizaje. Era complicado, era un reto que nos enfrentamos. Entonces, ahora, la Dirección de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública ha tenido a bien, dentro de los insumos del Consejo Técnico Escolar, compartirnos un documento que se llama Posibilidades de uso de los libros de texto para la fase 3, 4 y 5 y el análisis de correspondencia de los programas sintéticos y libros de texto. Les explico en la siguiente diapositiva a qué se refieren estos materiales. Esos materiales nos van a servir a nosotros para elaborar nuestra planeación didáctica, maestros, porque aquí nosotros vamos a encontrar la vinculación de los contenidos de los programas sintéticos con los libros de texto gratuito y vamos a tomar como referencia nuestro programa analítico para elaborar la planeación didáctica. En el caso de el documento que se llama Posibilidades de uso de los libros de texto, ya viene eso que nos quitaba tiempo, a mí, a mi colectivo, nos quitaba tiempo a nosotros, nos estresaba, nos demandaba demasiado atención. Ya tenemos una orientación, no es una receta, sino que es facilitarnos el buscar. Vienen los contenidos, el proceso de desarrollo aprendizaje, el nombre del proyecto, ya una vez que usted revise el documento completo, en qué libro de la nueva familia de libros de texto yo encuentro información sobre ese contenido para ampliarlo. Es decir, ya tengo una referencia de dónde buscar, ya tengo explorar, ya yo analizo si lo tomo en cuenta, si no lo considero, pero ya tengo un punto, ya sé dónde ir a buscar. Entonces, este documento a mí me gustó mucho en lo personal, porque me permite, me quita carga administrativa, me ahorra tiempo en este proceso de búsqueda, porque ya tengo una idea más clara dónde buscar. Y ahora lo que resta es analizar si lo que encuentre me sirve de acuerdo a mi contexto o tengo que ver otras alternativas. Otro es este documento que se llama Las vinculaciones entre los libros de texto y el programa sintético. Es un documento que describe cuáles son los contenidos que no, para los cuales no vamos a encontrar proyectos sugeridos en los libros de proyectos de aula, proyectos escolares y proyectos comunitarios. Es decir, tenemos que identificar, tenemos que reconocer también que no vamos a encontrar proyectos para todos los contenidos del programa sintético. Y para identificar de qué contenidos no hay proyectos, ya nos están compartiendo esta tabla, que también eso nos ayuda a nosotros para saber, ok, tengo que abordar este contenido, voy a diseñar el proyecto, voy a abordar el proyecto yo porque no hay un proyecto sugerido en el libro de proyectos para el aula, para la escuela y para la comunidad dentro de los libros de texto gratuitos. Les comparto también, maestros, este ejemplo de cómo mi colectivo y yo estamos llevando la planeación de aprendizaje basada en proyectos comunitarios. Esto que les comparto es con la intención de que usted contraste, que usted vea cómo lo está haciendo otro compañero maestro, cómo lo están haciendo otros compañeros maestros, en este caso, en mi contexto, mi colectivo, aquí en Nuevo León. Y que usted identifique, ok, mira, pues el colectivo de Profe Santos lo está trabajando de esta forma, nosotros lo estamos haciendo de esta forma. Mira, creo que nosotros vamos más avanzados que el colectivo del Profe Santos. Nuestro formato es más práctico que el del Profe Santos. El proceso que estamos llevando nosotros es mucho mejor. O, mira, eso que está considerando el profe Santos, yo no lo había incluido, yo no lo había tomado en cuenta, eso que está considerando el colectivo del profe Santos. Con esa intención se comparte este material. En ningún momento con la intención de decir, este se debe de utilizar. Simplemente es que usted contraste con otro colectivo qué es lo que se está haciendo, de qué forma se está abordando la planeación, en este caso del campo formativo, aprendizaje basado en proyectos comunitarios, del campo formativo de lenguajes. Es la intención de compartir. Usted ingresa a este enlace y ahí lo va a poder revisar, maestro. Usted ahí lo va a poder revisar, lo va a poder consultar el video con la explicación. Ya para continuar con esta primera sesión de consejo técnico, vamos a abordar la gestión escolar y asuntos particulares de la escuela, donde vamos a retomar el proceso de mejora continua.
Recordemos que el programa escolar de mejora continua no es lo mismo que el programa analítico. El programa analítico no sustituye al programa de mejora escolar. Al contrario, forman parte de ese proceso de mejora continua. Y nosotros en este espacio que vamos a destinar para la gestión escolar y asuntos particulares de la escuela, como parte del proceso de mejora continua, vamos a atender de manera integral las problemáticas identificadas en cuanto a la infraestructura, el equipamiento, el avance en los planes y programas educativos, la formación y prácticas docentes, los aspectos administrativos, la asistencia de nuestros alumnos, el aprovechamiento académico, el desempeño de las autoridades educativas y el contexto sociocultural. Esto para continuar con este proceso de mejora continua en nuestro plantel. Y con la finalidad de hacer más participativos los procesos de gestión escolar, es conveniente reorientarlos. Ello tiene que ver con que las maestras y los maestros tengan mayor participación en la conducción del consejo técnico. En esto, en colaboración con las autoridades educativas. Por ello, es recomendable iniciar con la búsqueda de información que permita avanzar hacia un diagnóstico socioeducativo de la escuela. Recordemos que es de ahí partimos, de ahí iniciamos en nuestro programa analítico, en el entendido que en esta primera sesión ordinaria se iniciará y en las próximas sesiones de consejo técnico se consolidará este diagnóstico socioeducativo de la escuela. Se recomienda que revisen los documentos, resultados disponibles de la aplicación de la evaluación diagnóstica para alumnas y alumnos, en este caso de Mejoredu, la evaluación diagnóstica de Mejoredu, otros instrumentos y resultados educativos particulares del plantel. Si usted aplicó una evaluación, en este caso de eh, para identificar las habilidades sociales, emocionales de los alumnos, la disposición hacia el aprendizaje, para identificar, en este caso, los tipos de aprendizaje de los alumnos, todos esos instrumentos, resultados, revisarlos. De igual forma, se sugiere abordar la lectura de Aprendemos en Comunidad del fascículo 1, reconociendo nuestro contexto. Es un documento de Mejoredu donde pues vamos a retomar algunos elementos del diagnóstico. Y en colectivo, lo que se busca después de analizar estos documentos es que dialoguemos sobre qué elementos considera necesarios actualizar en el diagnóstico socioeducativo de la escuela a partir de los insumos revisados. ¿Qué vamos a actualizar nosotros en nuestro programa analítico, en este diagnóstico socioeducativo? ¿Qué información vamos a actualizar? ¿El colectivo docente conoce otras alternativas de diagnóstico para los procesos de enseñanza, aprendizaje y de gestión? ¿Qué aspectos o ámbitos de la gestión escolar considera necesarios incorporar o bien reconfigurar? Son algunas de las preguntas que nos van a servir de análisis para el diálogo. Se sugiere también que elaboren un producto que dé cuenta de los aspectos relevantes de la discusión que llevaron a cabo y oriente el desarrollo de la gestión escolar. El acuerdo de evaluación, maestros, ya está publicado en el Diario Oficial de la Federación. Se recomienda que revisen el acuerdo por el que se establecen las normas generales de evaluación y de aprendizaje. Acreditación, promoción, regularización y certificación. Esto para que ustedes vean y tengan una idea clara de cómo va a ser la evaluación en primaria para este ciclo escolar. Entonces ahí es recomendable la lectura. Yo aquí hice un videíto de cuando estaba el anteproyecto, no hubo cambios, entonces así como estaba el anteproyecto pasó al Diario Oficial de la Federación por si desean revisarlo, maestros. Ahí el video y tener una idea general de cómo vamos a evaluar. Es un hipervínculo, la imagen para que ustedes puedan revisar. Y respecto a los libros de texto gratuito como tema de interés nacional, se propone que revisen este video que se llama El fracaso de las mentiras contra los libros de texto gratuito y que ustedes analicen ese video a partir de esas preguntas. ¿Cuál es la intención de la difusión de este tipo de noticias? ¿Qué mecanismos de verificación de la información es necesario promover? ¿Y cómo podrían orientar a las madres, padres de familia o tutores ante este tipo de noticias? Como parte de los insumos del Consejo Técnico, maestros, nos agregaron un documento que se llama Algunas precisiones a los libros de texto gratuitos. Algo así como una fe de ratas, los errores, lo que dice el libro de texto y lo que debería de decir, en este caso de los errores que incluyen los libros de texto. Aquí usted a través de este hipervínculo, a través de este enlace, lo puede consultar.
Recuerde, si usted es colaborador, ya sea en mi página de Facebook o en mi canal de YouTube, en la pestaña correspondiente en comunidad en Facebook o en mis suscripciones, en suscripciones en Facebook, ahí encuentra el material completamente editable y el material adicional que le comparto para esta primera sesión de consejo técnico escolar. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este video. Soy el profesor Santos Rivera. Los leo en los comentarios.